Bien, una vez que entendemos la expresión anterior, una explicación gráfica, nos dice lo siguiente. En la expresión anterior aparece f1, se trata de la función inversa que vamos a estudiar en el apartado inmediatamente posterior al tema. De momento, bastará con saber que de manera complementaria a f de x, que nos permite pasar de un valor del dominio a su imagen, que es el valor del recorrido, la función inversa f menos 1 de x nos permite pasar de un valor recorrido a su antiimagen, que es el valor del dominio. Es decir, cuando yo obtengo una intersección en un plano, lo está diciendo que el dominio es su antiimagen. Si yo obtuve una recta aquí, mi antiimagen está acá. A eso se refiere con todo este texto y que se puede estar calculando ese dominio dependiendo la relación de los pares ordenados. Pero bueno, para esto es importante seguir que hay unas propiedades dentro de las funciones compuestas o la composición de funciones, de tal manera que no conmutativa es la que acabamos de ver hace un momento. G pertenece o se combina de F es desigual a F compuesta de G. Es diferente. Es decir, tal y como nos habíamos señalado anteriormente, lo voy a hacer más grande. Es decir, tal y como habíamos señalado anteriormente, en el orden que aplicamos la composición, generalmente condiciona el resultado obtenido. También hay una propiedad asociativa. Voy a poner una no conmutativa en azul y en verde asociativa. H pertenece o se compone H compuesta de G, a su vez compuesta de F es igual a H que se compone de G, pero también se compone de F. Es decir, aquí ya hicimos una asociación de tres funciones, como lo dice el texto abajo. Es decir, dadas tres funciones, cualesquiera se obtiene igual resultado componiendo la primera y la segunda. Y componiendo posteriormente el resultado con la tercera, que componiendo la segunda y la tercera, y componiendo posteriormente la primera con el resultado obtenido. Es decir, que ya hay una composición de tres funciones. Composición de tres funciones y el procedimiento para obtener esa composición queda marcado en este texto. En este texto sí te pido que lo tengas muy pero muy en cuenta de tal manera que no se pierda el procedimiento. ¿Cómo lo haríamos en un ejemplo? Pues lo tengo que respetar de tal manera que no me revuelva. Vuelvo a repetir aquí, ¿sí? Es decir, dadas tres funciones cualesquiera se obtiene un resultado componiendo la primera y la segunda y componiendo posteriormente el resultado con la tercera. Y la segunda se obtiene la segunda G y componiendo posteriormente el resultado con la tercera H, que componiendo la segunda G y la tercera H y componiendo posteriormente la primera F con el resultado obtenido. O sea, van escaladas una con otra, la primera y la segunda después, y componiendo el resultado con la tercera. Y finalmente componiendo la segunda G y la tercera H, componiendo posteriormente la primera con el resultado. Es decir, todas se componen de todas, todas se asocian con todas y no actúan de manera independiente. Seguimos con la explicación. Por otro lado, recuerda que el elemento neutro de una operación es aquel que al ser operado con cualquier elemento lo deja igual. Nuevamente, a ver aquí, el elemento neutro de una operación es aquel que al ser operado de cualquier elemento lo deja igual, es decir, que hace que la operación tenga efecto neutro. En el caso de la composición de las funciones, el elemento neutro es la función de identidad y de x igual a x.
o lo que es lo mismo, f compuesta de i compuesta de f, siempre va a ser igual a f. Es decir, mi elemento neutro o llamado función identidad nos va, sí nos define un proceso de estructuración, pero no nos define nada a razón de obtener un resultado para nuestra función principal f. Por lo tanto, observa que para el caso concreto de la función de identidad sí se cumple la propiedad conmutativa. Es importante aquí subrayar esto. Por otro lado, cada función, cualquiera f de x y una operación, en este caso la composición de funciones, otro elemento importante es el elemento simétrico. Otro elemento, aquí palabra clave de nuevo, elemento simétrico de f de x. Se trata de aquella función que al operarse con f de x da como resultado el elemento neutro, es decir, la función de identidad en este caso. El elemento simétrico de la composición de funciones es la función inversa, que pasamos a estudiar en el siguiente o la siguiente tema que veamos. Pero aquí sí vale la pena volver a subrayar: el elemento simétrico de la composición de funciones es la función inversa. Es decir, para que yo tenga en el dominio un reflejo de mi función principal graficado, ¿cómo obtengo mi función inversa o de dónde proviene o qué es? Ya sabemos que al obtener entonces el elemento simétrico de f, quiere decir que es la inversa de mi ecuación o de mi recta. Vuelvo a insistir con el trazo de un plano. Yo tengo aquí una recta, una ecuación con su recta, ¿sí? Tengo su simétrica o su inversa o el elemento simétrico aquí. ¿Cómo lo obtengo? Al calcular el elemento simétrico en la composición de la función inversa. Pero bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Y queriendo o no, pues vamos a tener que ver algo más gráfico. Ejercicio resuelto con composición de funciones. Ajá. Dadas nuestras funciones, nos vamos directamente a la explicación. Esta es una y esta es otra. Aquí tengo mis dos funciones. ¿Qué me dice? Que tengo que calcular g compuesta de f, f compuesta de g, y también me pide f compuesto de f, que es el elemento neutro, y g compuesto de g sería el elemento neutro, pero aquí se define por las funciones que me están dando en esta parte. Y bueno, vamos a proceder a resolver. Vamos a comprobar la primera, f compuesta con g. F compuesta con g es igual a la función g, que depende de la función f de x, es obvio. G compuesta de f por x, g compuesta nos da gf de x. Esto es igual, sustituimos parte esencial de tu proceso de resolución, sustituimos f de x por su expresión y después en la función g de x, en lugar de colocar la x, escribimos la expresión de la función f de x. Es decir, todo este rollo voy a sustituir, ¿sí?, a f de x por su expresión y después en la función g de x, en lugar de colocar x, escribimos la expresión de la función f de x. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos g compuesta de f por x, 2x más 3, recordando que f de x vale 2x más 3 sobre x más 1. Aquí lo sustituye, aquí decimos que se encuentra f. Si yo respeto mi estructura, aquí está g compuesta de f es igual a g
f de x, aquí está, f de x, ¿sí? Después decimos que g de x es igual a 7 más 5, luego decimos que g es igual a 7x más 5, 7, únicamente dejamos la parte de numérica o el independiente o el coeficiente 7 de g. ¿Y quién es x? Ah, pues x vuelve a ser representada por f y lo tengo que volver a colocar de la misma forma. Aquí tenemos nuevamente a f, que es la que está, todo esto está dentro del paréntesis. Ajá. Dentro de mi paréntesis está expresada la x y es todo lo que vale. Y digo más 5. ¿De dónde? Aquí está, más 5. Ya lo sustituí. Aquí nada más mi primer paso. Voy a poner con café. Primer paso, sustituir. Sustituir. Ajá. Primer paso. Ya lo sustituí, mi primer paso. Luego después dice, hasta aquí ya habríamos obtenido la función compuesta. Ahora vamos a operar para eliminar el paréntesis y simplificar la expresión. Paso número 2. Paso número 2. ¿Sale? Número 2. Multiplicamos, aquí está el procedimiento. El número por el paréntesis. Ajá. Y obtenemos como un denominador para poder sumar ambos términos. Bueno, esto ya es parte de suma, resta, multiplicación de fracciones. Multiplicamos el número. Ajá. ¿Quién es el número? 7. 7 por 2, aquí 7 por esto. 7 por 2, 14. X. 7 por 3, 21. 21. Ajá. Y luego el denominador, x más 1, queda igual a x más 1. Ya lo multiplicamos, el 5 lo bajamos igual. Después, ¿qué hacemos? 14x más 21 más 5x más 5. El 5 nuevamente aquí. Aquí. Sí. Aquí es la multiplicación, aquí lo tenemos. Aquí la volvemos a tener, la multiplicación queda hasta aquí. 5x, 7 por 2, 14, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. El 5, x, 7 por 1, 7, x, 7 por 1, 7. No me queda claro. Aquí el 5 más 5x más 5. De donde nos queda entonces, si está sumando, pasa multiplicando, entonces sí es correcto aquí. Si yo tengo aquí me hice una pequeña pausa para analizar, si yo tengo 5 que está sumado y yo poderlo pasar del otro lado dividido, tengo que hacer una operación. 5 por x me da 5x y 5 por 1 me da 5. Sí, porque nos dice, multipliquemos el número por el paréntesis y obtenemos un común denominador para sumar ambos términos. De tal suerte que ya tenemos el mismo denominador, x más 1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que efectuar toda esta suma. Toda esta suma la tenemos que realizar, acuérdate, términos semejantes. 14x más 5x, 19x, más los independientes, 21, independientes 25, 5 más 21. De tal suerte que aquí observo lo siguiente. Si sumamos 14, 15, 16, 17, 18, 19x más
21 más 5, aquí no son aclaro, aquí aclaro que es un 26, aquí hay un tremendo error. Aquí hay un tremendo error que acabo de detectar, esperando que en el video lo vayamos siguiendo con precisión. Sería 19x más 26. Sí, porque estamos diciendo que 21 más 5 me da 26. No te confíes de los materiales, siempre tendremos que explicarlos, analizarlos para no confiarnos. Ya simplifiqué, ahora sí. Dice, si no tienes claro cómo simplificar expresiones de este tipo, lo tienes en otro curso. Bueno, el curso de fracciones algebraicas, te lo recomiendo. Hasta ahí tenemos un primer paso. Ahora nos dice G compuesta con F. Nos pide efectuar G compuesta con F. G compuesta con F es la función F que depende de la función G de X. ¿Esto cómo es? Todo esto. F compuesta de G por X es igual a F por G por X. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por tanto, vamos a sustituir G de X por su expresión en lugar donde le corresponda la X en F de X. Es decir, ahora fue completamente al revés. Ahora F de X lo sustituimos en los valores de X. Es decir, por tanto, sustituimos G de X por su expresión en el lugar que le corresponda la X en F de X. Ahora agarramos los valores de G y los metemos a X. Porque recordamos que G, ¿cuánto vale? G vale 7x más 5. Recordemos que 7x más 5 es G. Ahora 7x más 5, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos, ¿sí? Como nos lo dice en este paso de acá, multiplicamos el número por el paréntesis. Ajá. Es ahora 7x más 5, multiplicamos 2, 7x más 5, porque así está la ecuación. 2, 7 más 5, aquí lo tengo, 7 por 5 más 3 sobre 7x más 1. Ajá. Recordándote también, no pierdas de vista tu ecuación. Ajá, tu ecuación principal, 2x más 3 sobre x más 1. Si yo sustituyo a g, tendríamos que colocarlos en esta parte. Entonces, aquí lo sustituye. Aquí sustituye a g. Vamos a colocar que esto es g, que esto es g y que esto es g. Y únicamente procedemos a multiplicar 2 por 7, etc. Ahí vamos al siguiente paso. A que es igual. Siguiente. Y en este caso simplificar es mucho más sencillo, ya que solo tenemos que resolver los paréntesis y reagrupar los términos. Vamos a regresar en el anterior para ver si llegamos al mismo resultado que está en la página que está enseguida. Por lo tanto, le vamos a dar aquí la escritura y lo vamos a hacer con el lápiz. Bueno. Ok, 2 por 7 tenemos 14, x, 2 por 5 nos da 10 y más 3. Todo esto sobre 7, 5 y 1. En este caso, pues no hay un término que multiplique. Dejamos el mismo. Esta parte de aquí pasa aquí. 7x más 5 más 1. Este es lo que yo obtendría. Después en la siguiente página, aquí está 14x más 13 sobre 7, x más 6. Ahí está ya la siguiente función compuesta o la siguiente condición que nos están pidiendo. Sí, nada más sumo
14x más 10 más 3, 13, 10 más 3, 13, 7x más 5 más 1, 5 más 1 son 6, entonces son 7x. El resultado aquí de esta lo voy a simplificar para que lo veas. Entonces sería 14x más 10 más 3 son 13 sobre 7x, 5 más 1 más 6. Es en la siguiente página lo que nos está pidiendo. Y ahí está el resultado. Función compuesta con f. Vamos a hacer otra situación que nos están pidiendo comprobar. Si se puede obtener una función compuesta con la misma función. ¿Se puede obtener una función compuesta con la misma función? Okay, pues ya verás como si f compuesta de f es la función f que depende de la misma función f de x. F compuesta de f por x es igual a f por f por x. Ajá. Sustituimos f de x por la expresión en el lugar donde aparezca la x. Es decir, esto es x. Esto de aquí es x. Esto es de acuerdo a las funciones. Esto de aquí es x. Y continuamos. Ya sustituí. Ese fue mi primer paso. Mi segundo paso. Ya tenemos la función compuesta. Ahora vamos a simplificar la expresión que nos ha quedado para ello. En primer lugar resolvemos los paréntesis y obtenemos como un denominador, por tanto, en el numerador como en el denominador. Obtenemos el factor común para poder simplificar. Por lo tanto, colocamos 4x6. ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? Yo multiplico 2 por 2, 4x, 2 por 3, 6. Se obtiene este primer valor. Y dejamos el 3, lo bajamos. Dejamos el denominador, perdón, x más 1 se queda igual. Luego 2x más 3 queda igual, más x más 1 queda igual. Luego entonces decimos 4x más 6 más 3x más 3. ¿De dónde es? De multiplicar 3 por x, 3 por x, 3x, 3 por 1, 3. El mismo denominador pasa de este lado, del lado derecho, x más 1. Luego, abajo dejamos nuevamente la expresión x, este es x, lo dejamos igual. Entonces luego decimos 2x más 3, 2x más 3 más x más 1, que es la parte de aquí abajo, sobre el denominador x más 1. Ajá. Luego entonces agrupamos términos y finalmente el denominador x más 1 que tenemos en el numerador y denominador se anula. Paso número 3. Atención aquí. 7x más 9, x más 1, 3x4, x más 1, 7x más 9 igual a 3x. Este ya sería nuestro resultado. ¿Sí? Pero nos dice agrupamos términos y finalmente aquí ese es el paso que estaba mencionando. Este paso le continúa este de aquí. ¿Sí? Simplificamos. 4, 5, 6, 7x, que es el que está aquí, lo voy a hacer con otro color. Aquí está 7x. Luego 3x, perdón, 6 y 3 son 9. Aquí 6 y 3 son 9. El x más 1 queda igual. 2 más x serían 3x. 3 más 1 serían 4. Y x más 1 queda igual. Si yo divido lo mismo entre lo mismo, obviamente cancelo este y obviamente cancelo este. Por lo tanto me queda 7x más 9 y 3x más 4 en mi simplificación. Y hasta aquí yo cumplo con mi función compuesta que me están pidiendo. Luego entonces compuesta con g.
G compuesta con G. Vamos a obtener la función compuesta G compuesta con G, que es la función que depende de la misma función G. G compuesta de G de X o por X, G por G de X. Sustituimos la X por la expresión de G en la misma función G de X. Ahora, todo lo que es G le voy a poner en el lugar de X. Por ejemplo, perdón, todo esto es la G, ahora es al revés, ahora ya no es X, sino esta es la G. En los lugares que aparece o que aparece en la estructura X. Ajá. Entonces, al sustituir tenemos lo siguiente. G por 7x más 5, 7 por 7x más 5 más 5. Y nos dice que procedamos a resolver esta parte de aquí, de tu lado derecho. Si no mal recuerdo, vámonos al siguiente apartado. Acá está. Y finalmente simplificamos, es igual a 49x más 40. Esto surge de toda la multiplicación. Si yo hago la multiplicación de aquí, 7 por 7, 49x. 7 por 5, 35, más 5. 35 más 5, 40. De tal suerte que me queda 49x 40. Te habrás dado cuenta, resaltamos el texto, te habrás dado cuenta que el proceso siempre es el mismo. Debes estar muy atento a qué es lo que tienes que sustituir en cada caso. Ajá. Y una vez obtengas la función compuesta, la dificultad pasa para simplificar la expresión. O sea, lo más complicado es simplificar la expresión. Sí, no, nada más debemos de tener, si no tienes en cuenta lo que es la solución de fracciones algebraicas o lo que es fracciones, no vamos a saber qué hacer. Entonces ahí tienes que tener en cuenta ese proceso. Compleméntalo, investígalo y haz un ejercicio para que después sepas qué estamos haciendo aquí. Solo debes tener cuidado con componer la función al revés, ya que la expresión se lee al contrario de cómo se forma. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video.